Pueden comentar si quieren que los salude o algo así, o para decirme que se escucha bien o que se escucha mal o hay problema de conexión o alguna cosa similar. Vamos a esperar a que comenten y bueno, para mientras voy a leer la cita bíblica de hoy. Como lo pueden ver en el tema de hoy, dice, si lo puedes hacer. Todo bien, dice mi hermana Jackie. Gloria a Dios por eso. Amén. Todo bien, todo está bien, está perfecto, dice Josué Castillo. Gracias por estar aquí. Te quedaste toda la prédica, por favor. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el no puedo. Muchas veces hemos dicho no puedo a muchas cosas. Muchas veces hemos dicho no puedo a realizar ciertas actividades. Y muchas veces cometemos el error de decir no puedo a cosas que ni siquiera hemos intentado, solo porque desconocemos cómo hacerla. Entonces existe una gran diferencia en no poder hacer una cosa y no saber cómo hacerla. Este es el mensaje, esto es la introducción que te quiero dar ahora. Hay una gran diferencia en no saber cómo hacer una cosa y no poder hacerlo. Es por eso el tema de hoy, es por eso el título de este mensaje. Si lo puedes hacer, dile a ti mismo, dile a tu persona, si lo puedo hacer. Ya te escuché. Si lo puedo hacer. Amén. Bueno, vamos a leer en Génesis 4:5 en adelante. Génesis 4:5. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice a la letra de la Nueva Versión Internacional. Pero no miró hacia Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Vamos a leer el versículo 7 de nuevo. Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Tú puedes dominarlo. Recibe esta palabra, tú puedes dominarlo. Muchas ocasiones hemos dicho no puedo realizar ciertas actividades solo por desconocer cómo hacerlas. Y esto es bastante variado. Yo puedo ser bueno en una cosa, tú puedes ser bueno en otra cosa, la otra persona puede ser buena en otra cosa y yo puedo tener algunas limitantes. Pero hay algo en lo que todos tenemos experiencia. Hay algo en lo que todos fallamos. Y es que muchas veces nos dejamos dominar por el pecado. Muchas veces nos dejamos guiar por nuestros impulsos. En muchas ocasiones pecamos todos los días. Y es por eso que te digo de que todos tenemos experiencia pecando. Es por eso de que este mensaje va dirigido a todas las personas en el mundo. ¿Por qué? Porque sí podemos dominar el pecado. El pecado es una cosa que te aleja tanto del Señor. El pecado es una cosa que golpea tanto tu corazón y te hace sentir avergonzado, te hace sentir triste, te hace sentir dudoso y te hace sentir muy sucio delante del Señor. Y esto es bastante complicado y esto es bastante difícil de sobrellevar o de superar cuando le sirves al Señor en determinados puestos. No quiero decir de que si una persona no sirve en la iglesia, no va este mensaje para ella, claro que no. Pero también en muchas ocasiones nosotros nos sentimos tan sucios, tan llenos de pecados, tan avergonzados, tan tristes. Entonces decidimos dejar de servir. Decidimos dejar de servirle a Dios porque nos sentimos tan avergonzados, porque nos sentimos tan sucios, tan llenos de pecados. Cuando nos sentimos tan sucios y tan llenos de pecado, nos avergonzamos.
Y es que mira, aquí en la palabra del Señor, el pecado está al acecho. El pecado, el enemigo está buscando cualquier oportunidad para atacarte, para destruirte, para quitarte de tu llamado, para quitarte de lo que Dios te mandó a hacer. No obstante, dice, tú puedes dominarlo. Mira esto eran los primeros humanos sobre la tierra y desde ese Génesis, desde este principio y hasta este principio bíblico también, de que tú, yo y todas las personas pueden dominar sus pecado. Podemos dominar nuestro pecado, pero en ocasiones en vez de dominar nuestro pecado, decidimos huir de la presencia del Señor porque hemos pecado y se nos olvida lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, que es quitar el pecado del mundo. El castigo que yo merecía, el castigo que tú merecías, el castigo que todas las personas en el mundo merecían, la pagó Jesús en la cruz del Calvario. Y es que en muchas ocasiones tenemos mucha teología en nuestra cabeza, pero a la hora de llevarlo a la práctica no sabemos cómo actuar, y es por eso que dejamos de servir, porque sentimos que andamos en pecado, porque nos sentimos sucios, cuando sabemos que Jesús nos lavó con su sangre preciosa, y el que confiesa su pecado y se arrepiente y ya no lo vuelve a hacer, es perdonado. Y lo dice en la palabra del Señor. Pero eso se nos olvida. Y podemos dominar nuestro pecado. Pero una cosa es querer y otra cosa es no querer. Una cosa es no saber cómo hacerlo y otra cosa es no poder hacerlo. Podemos hacerlo, pero en ocasiones no queremos hacerlo porque porque nuestro mismo pensamiento pecaminoso, nuestra misma carne, nos lleva a pecar y a pecar y a pecar y a pecar. Y poco a poco nos sumimos en ese lodo cenagoso del cual Dios nos ha sacado. Como dice la palabra del Señor en el libro de los Proverbios, el necio que vuelve a su necedad es como un perro que vuelve a su vómito. Es bastante asqueroso esta alegoría si lo llevamos a términos literales, un perro comiendo su vómito. Pues así mismo es asqueroso volver al pecado del cual Jesús te sacó. Desperdiciar ese amor incondicional, desperdiciar esa gracia, desperdiciar esos brazos abiertos que están dispuestos a abrazarte por ir corriendo tras la necedad de la cual Él nos sacó. Y en muchas ocasiones nos comportamos de esa forma y nos escudamos en que no pude dejar el pecado. Es que no quisimos dejar el pecado. No es que no podamos, lo aprendimos en la palabra. No es que no podamos, lo vimos en la palabra de Dios. Podemos hacerlo, pero muchas veces no queremos. Muchas veces no es no saber cómo hacerlo, sino no querer hacerlo. Gracias, Josué Ventura, gracias por estar aquí. Te quedaste toda la prédica también. Igual que Josué. Bueno, estaba hablando de que muchas veces no queremos dejar nuestro pecado y nos escudamos en no poder hacerlo. Y así como te decía al principio de esta prédica, muchas veces decimos no puedo cuando ni siquiera hemos intentado hacer una cosa. En ocasiones, bueno, a mí cuando me dijeron, Milton, vas a predicar la primera vez, lo primero que me vino a la mente es no puedo, antes de intentarlo. Cuando nos dicen, tú puedes dominar ese pecado, tú puedes quitarse ese pecado, no puedo, sin tan siquiera haberlo intentado primero. Tú puedes tocar un instrumento musical, no puedo. No es que no puedas, no sabes cómo hacerlo primero. Tú puedes dominar tu pecado, tú vas a saber cómo dominar tu pecado también. Y vamos a ver en Proverbios 25-28 también. Proverbios 25-28. Proverbios 25-28. La palabra del Señor dice, como ciudad sin defensa y sin murallas, es quien no sabe dominarse. Lo vamos a leer de nuevo. Proverbios 25-28.
como ciudad sin defensa y sin murallas, es quien no sabe dominarse. Es que cuando no sabemos dominarnos, es cuando no sabemos dominar el pecado, somos una ciudad sin defensa, somos vulnerables, somos susceptibles a caer. Y el pecado está al acecho como fiera, queriendo devorar a todas aquellas personas que tratamos de vivir la vida conforme a la palabra del Señor. Y como ciudad sin murallas es aquel que no sabe dominarla. En la antigüedad, una ciudad que no tenía murallas era vulnerable a que cualquier ejército invasor pudiera llegar y conquistarla y matar a todo su ejército, matar a su gente y hacerlos esclavos. Si no tenemos murallas firmes alrededor de nosotros, si no sabemos dominarnos, el enemigo puede entrar muy fácilmente y destruir todo lo que hemos construido con tantos años quizás de esfuerzo, o con tantas lágrimas, o con tanto sudor. Porque la relación con Dios, porque una intimidad con Dios no sucede de la noche a la mañana. Es un paso a paso, es un paso a pasito. Entonces, es como una construcción, es como construir un altar. Primero comienzas con los cimientos y luego vas poco a poco agregando más pisos o agregando más piedras. Entonces, si nosotros no sabemos dominarnos, nuestro altar no va a tener murallas, nuestra ciudad no va a tener murallas. Entonces puede entrar el pecado y destruir todo lo que nos ha costado tanto trabajo construir. Y no es que no podamos evitar pecar. Podemos hacerlo, pues la palabra del Señor lo dice. No obstante, tú puedes dominarlo. El pecado te acecha como fiera. El pecado puede destruirte. El pecado puede lastimar tu corazón. Puede terminar tu relación con Dios. El pecado puede golpearte tanto y decepcionarte tanto. Pero no obstante, tú puedes dominarlo. No obstante, yo puedo dominarlo. No obstante, nosotros podemos dominarlo. Es por eso el tema. Sí lo puedes hacer. Deja de creer la mentira que te han dado, o la mentira que te ha hecho creer el enemigo de que no puedes superar ese pecado. Sí, quizás no va a suceder de la noche a la mañana, pero sí lo puedes hacer, pues la palabra del Señor nos respalda. Si nos arrepentimos y nos apartamos del pecado, nosotros vamos a ser salvos por medio de la sangre de Jesucristo. Porque Jesús dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Si nosotros amamos al Hijo del Hombre, vamos a guardar sus mandamientos. Podemos hacerlo. Pero otra cosa, lo que te decía antes, no queremos hacerlo. Me llama bastante la atención el pasaje en Juan 3, donde dice de que el hombre no viene a la luz porque no quiere que sus obras sean reprendidas. Muchas personas no quieren llegar a las iglesias. Muchas personas prefieren ir a iglesias donde se les predique de que tú puedes y la batalla la vas a ganar, derriba las murallas, pero nunca les predican un cambio de vida, pero nunca les predican un cambio de pensamiento, un cambio de corazón. Ese tipo de iglesias, me atrevo a decir, que se llenan tanto porque les predican a las personas lo que quieren escuchar y no lo que necesitan escuchar. El mensaje es: arrepentíos y convertíos. Arrepentíos y convertíos. Pero muy pocas veces predicamos eso, porque eso nos jala likes, por eso nos jala me encanta. Eso no nos jala reacciones. Muy pocas personas se quebrantan con una palabra de exhortación, porque la palabra de exhortación la rechazamos. Milton, ¿y cómo puedes decir eso? Eso la tienes culpa tú, porque no tienes al Espíritu Santo. Por eso no se quebranta la gente. Mira, hermano,
puede ser que sí o puede ser que no, en realidad no sé. Pero mira esto, Jesús tenía el Espíritu Santo. Jesús estaba revestido del Espíritu Santo. Llevaba palabra de exhortación al pueblo de Israel y estas personas lo ignoraban. Era porque no les decía lo que querían escuchar. Les decía lo que necesitaban escuchar. Yo no te vengo a decir de que yo tengo el Espíritu Santo y que aquí fuego y todo eso. Yo he aceptado a Jesús en mi corazón y es por fe que creo que el Espíritu Santo está conmigo y porque he vivido experiencias con Él y yo sé que Él está aquí conmigo porque si no, no estuviera hablando contigo. Pero déjame decirte de que Dios es un caballero y el Espíritu Santo es una persona y esta persona, el Espíritu Santo, no va a entrar en un corazón donde le rechazan su palabra. No va a entrar en un corazón donde quieran escuchar, donde quieran sentir lo que ellos quieran sentir y no lo que el Espíritu Santo les quiere hacer sentir. Y el mensaje es arrepentíos y convertíos. Muchas veces nos agarramos de la palabra del Señor y decimos echarán fuera demonios y yo te reprendo, enemigo, en el nombre poderoso de Jesús y así. Pero de verdad conocemos a Jesús, de verdad conocemos la personalidad de Jesús. En el libro de los Hechos habían unas personas que decían, yo te reprendo, demonio, en el nombre de Jesús y en el nombre del Dios en el que cree Pablo. Y el demonio les dijo, yo conozco de Jesús, yo conozco a Jesús y he oído hablar de Pablo, pero ustedes no los conozco. Y en ese instante la persona endemoniada saltó y los humilló, los golpeó y les dio una paliza. Es que muchas veces nos decimos reprendan, echen fuera demonios, pero en realidad no se nos conoce en el ámbito espiritual. En realidad no conocemos de las cosas que estamos hablando o las cosas que estamos haciendo. Y dice la palabra de que hay demonios, es decir, hay géneros que no salen si no es con ayuno y oración. Nosotros queremos echar fuera demonios y no ayunamos y no oramos tampoco, pero estas cosas no se predican tampoco. Estas cosas no jalan rating, no jalan vistas. Amén. Y se nos predica sobre prosperidad, se nos predica sobre la victoria es tuya. ¿Y qué hemos hecho nosotros para obtener victoria? Y no quiero decir de que sea por mérito propio la victoria, claro que no. Pero si nos vamos a la palabra del Señor, Él siempre pedía alguna acción para dar una victoria. Con la primera batalla del pueblo de Israel en el desierto, Aarón y Hur estaban levantando las manos de Moisés, y mientras Moisés tenía las manos levantadas, el pueblo prevalecía en la batalla. Ahí hay acción, el pueblo estaba luchando. Moisés tenía las manos levantadas intercediendo por ellos. Pero nosotros queremos recibir victoria y no queremos hacer nada, porque aquel predicador me dijo de que solo, sí, la victoria es tuya, sí, la victoria es mía, y yo no quiero hacer nada. Y es que hemos tergiversado tanto las cosas. Y no es que yo sepa tanto, claro que no. Pero si leyéramos un poquito más la palabra del Señor, veríamos el tipo de cosas que se están predicando, el tipo de cosas que se están diciendo en los púlpitos. Y no quiero decir que yo nunca me he equivocado, claro que me equivoco, soy un humano, me equivoco tanto. Pero quizás leyendo la palabra del Señor, pudiéramos comprender un poquito más los tiempos que estamos viviendo. Y Jesús les decía a los fariseos, escudriñad las escrituras porque os parece que en ellas encuentras la vida eterna,
y ellas dan testimonio de mí. Muchas personas malinterpretan este versículo donde, sí, escudriñan las escrituras. Hermano, los fariseos escudriñaban las escrituras, los fariseos se podían de memoria las escrituras, pero Jesús les dice de último, ellas dan testimonio de mí. Imagínate, se podían todas las escrituras, pero no sabían que las escrituras daban testimonio de Jesús y estaban negando que Jesús era el Mesías. Y es que esta es un arma de doble filo también. Podemos conocer mucho de la Biblia y sacar textos de los contextos y todo eso, pero no tenemos al Espíritu Santo para que Él nos hable por medio de su palabra. Interpretamos la Biblia y no dejamos que el Espíritu Santo nos hable por medio de ella. Lo voy a decir de nuevo, muchas veces interpretamos la Biblia, pero no dejamos que el Espíritu Santo nos hable por medio de ella. Y es ahí cuando decimos de que, ay no, es que Dios me dejó esta debilidad para que yo me acerque más a Él cuando yo esté tentado, cuando Dios me tiente, yo me voy a acercar más porque este tipo de cosas así funcionan. Vamos a leer Santiago 1, 13, 14. Santiago 1, 13, 14. Palabra del Señor dice, que nadie a ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. No sustentado por Dios. Muchas ocasiones ni siquiera sustentado por el enemigo, sustentado por sus propios deseos, sustentado por tu propio deseo pecaminoso. Somos tentados por el pecado que habita en nosotros. Eso que dice, no, es que yo soy tentado para que me acerque más al Señor. Dios no tienta a nadie. No le eches la culpa a Dios de las cosas que tú haces. No le echemos la culpa a Dios de las cosas que nosotros hacemos. Es que tentaciones siempre van a haber, pero la diferencia es la decisión que nosotros podamos tomar en caer en la tentación o no. Caer en la tentación o no. Porque ya sabemos de que Dios no tienta a nadie. Cada quien es tentado por sus propios deseos pecaminosos. Pero yo no puedo dominar mis deseos, yo no puedo dominar mis tentaciones. Ay, pobrecito de mí. Vamos a la palabra del Señor también. El 1 Corintios 10:13. La palabra del Señor nos dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Más claro, ni el agua, hermano. Podemos dominar nuestras tentaciones, pues no vamos a ser tentados más allá de lo que podamos aguantar. Que Dios es fiel. Dios es fiel. La palabra del Señor nos dice. Y Él nos dará la salida de la tentación. Nuestra carne nos va a tentar, pero no más de lo que nuestro espíritu pueda aguantar. Y Dios nos va a dar la salida a la cual nosotros podemos acudir para salir de esa tentación. El mensaje parecía bastante motivador, ¿verdad? en el tema. Pero yo te motivo también a que podamos vencer esos pecados que nos alejan tanto de Dios. Porque el pecado es lo que nos separa de Dios. Jesús vino a quitar el pecado del mundo, y todo aquel que en él cree y se arrepienta de sus pecados haya libre acceso al trono del Padre.
Y muchas veces no llegamos al trono del Padre porque nos sentimos sucios de pecado. Y nos escudamos en que no me pude controlar, esto me superó. Cuando la palabra del Señor dice que no vamos a ser tentados más allá de lo que podamos aguantar. Y no te tienta Dios, te tienta tu propia carne. No nos tienta Dios, nos tienta nuestros propios deseos, lo que tenemos en nuestro corazón. Y es mentira que no podamos dominar nuestros pecados. La palabra del Señor dice eso, que el pecado es como una fiera que acecha. No obstante, nosotros podemos dominarlo. Lo dijo en el Génesis, imagínate cuántos años han pasado de eso. Desde el principio Dios nos estableció, pueden dominar su pecado. ¿Por qué nos han vendido una idea de que todas las cosas que pasan es porque Dios así lo quiere? Si tienes una tentación, no, es porque Dios así lo quiere. Dios no te tienta tus propios pecados. Y muchas veces, muchas de las cosas que pasan no son culpa de Dios, son culpa nuestra. Pero se nos predica eso de que no, es que todo pasa por algo, no, y es que el enemigo está actuando. Muchas veces tú mismo, yo mismo también, muchas veces actuamos en nuestra contra. Pero luego, como el ser humano es así, no le gusta asumir su responsabilidad y le echamos la culpa a medio mundo, le echamos culpa al hermano, le echamos culpa a nuestra familia, le echamos culpa al enemigo, incluso a veces le echamos culpa a Dios. Y lo leíamos en la predicación pasada, de que el ser humano, de que el hombre cae en su propia necedad. Y lo leíamos en el libro de Proverbios, que cae en su propia necedad y para colmo se irrita contra el Señor. Porque no nos gusta aceptar nuestra responsabilidad, no nos gusta hacer, no nos gusta corregirnos a nosotros mismos. Queremos que los demás cambien y nosotros no queremos cambiar. Y sí lo podemos hacer, sí podemos dominar el pecado. Y quiero invitarte a que te fijes muy bien en lo que puedan estarte predicando, que nos fijemos muy bien en lo que podamos estar escuchando. La palabra del Señor nos enseña en el libro de los Hechos. Pablo estaba predicando y habían unas personas que tenían las escrituras con ellos para asegurarse de que Pablo les predicara lo que estaba en las escrituras. Asegúrate de lo que te estás alimentando sea conforme a la palabra del Señor y no conforme a la doctrina de hombre. El mensaje decía convertidos, arrepentidos y convertidos. ¿Por qué ya no se predica eso? ¿Por qué ha cambiado tanto la predicación a lo largo de los años? ¿Por qué? Cuando Pablo, cuando Pablo dijo, cualquiera que les enseñe un evangelio diferente al cual se les ha enseñado, es maldito, dice. Y es una palabra bastante fuerte. Cualquiera que enseñe un evangelio diferente al cual les he enseñado, es esa palabra tan fea. Fijémonos en qué tipo de evangelio podamos estar predicando o se nos puede estar predicando. Milton, es que la gracia, es que la gracia, la gracia, la gracia, la gracia. Pero quizás muchas veces tergiversamos las cosas. Y yo me agarro bastante de este versículo donde dice Jesús, dice Jesús, si me aman, guarden mis mandamientos. La gracia, la iglesia,
descansa en la roca que es Cristo, en la roca que es Jesús. Entonces, si no amamos la base de todo, ¿cómo podemos acceder a la gracia? Si no amamos la piedra angular, si no guardamos los mandamientos que dejó la piedra angular, que nos hace pensar que estamos en la gracia, lo voy a dejar a tu criterio. Y no es que no podamos dominarnos, es que muchas veces no queremos. Y tenemos comezón de oído muchas veces y no queremos escuchar un mensaje que te incite al cambio de vida. Queremos escuchar mensajes que te digan la victoria es tuya y fuego y ese tipo de cosas, donde siempre se predica lo mismo en realidad, donde todos los mensajes, no sé, no sé por qué estoy hablando de esto, gloria a Dios. Todos los mensajes dicen, yo no sé lo que tú estás pasando, yo no sé lo que tú estás viviendo, yo no sé lo que te pueda estar afectando. En todos los mensajes repiten lo mismo. Y sí es cierto, Dios es nuestro ayudador, Dios es bueno, pero a veces se predica sobre que Dios es bueno. Y es cierto, Dios es bueno, pero no se incita a ningún cambio en nuestra vida. Jesús vino a revolucionar el mundo, a partir la historia en dos, a darnos gracia, a darnos de su amor y a cambiar la ley por la gracia, a que ya no seamos esclavos de la ley, sino está por gracia. Entonces Jesús vino a predicar un cambio de vida. Jesús vino a predicar un cambio de mentalidad. Entonces, ¿por qué ya no predicamos un cambio de vida? ¿Por qué ya no predicamos un cambio de mentalidad? ¿Por qué? Y cualquiera que enseñe un evangelio diferente al cual se nos ha enseñado, ya sabemos lo que es. ¿Qué tipo de evangelio estamos enseñando? ¿Qué tipo de evangelio estamos predicando? Un evangelio donde no se predica un cambio de vida. Un evangelio donde no se predica la lectura de las escrituras. Yo no comparto mucho esa costumbre o esa idea que tienen algunas iglesias de proyectar los versículos bíblicos en, en las predicaciones. Porque tú te tienes que dar cuenta de lo que te están predicando está aquí. Y eso es bíblico, está en el libro de los Hechos. Lee todo el libro de los Hechos, ahí lo vas a encontrar. Nos tenemos que dar cuenta de lo que nos estamos alimentando. Porque esto es bastante complicado de pensar. ¿Estamos predicando lo que Dios quiere que nosotros prediquemos o estamos predicando lo que pensamos que la congregación necesita? No, es que la congregación ha estado confinada en su casa, necesitan un mensaje de ánimo. ¿Qué es lo que pensará Dios? Es eso. Y no me gusta casi dar mensajes de este tipo, porque no sé, no me siento cómodo, pero yo creo que es necesario. Yo creo que es necesario. Es que muchas veces hay personas en muchas iglesias, o quizás personas que no van a la iglesia, que piensan de que no, es que yo no voy a la iglesia para no ser como aquel hermano y así. Milton Acosta no murió por ti, entonces ¿por qué te fijas en él? A los hermanos de la iglesia nadie ha muerto por ti.
Entonces, ¿por qué te fijas en ellos? En la carta de los Hebreos dice, puestos los ojos en Jesús. Entonces, en aquel día, cuando allá se pase lista, ¿qué le vas a decir a Jesús cuando esté juzgando? Es que el hermano no tenía buen testimonio. Y no decía ahí en la Biblia, puesto los ojos en mí. No dice ahí en la palabra que te dejé, puesto los ojos en mí. No dice puesto los ojos en los hermanos de la iglesia. Dice puesto los ojos en mí. Y puede tener un fin fatal ese tipo de conversación, ¿verdad? Y ahorita estamos a tiempo de poder evitarlo y entrar al gozo de nuestro Señor. Así como el rico y Lázaro. El rico estaba en el infierno y Lázaro estaba en el cielo. Y el rico le decía a Lázaro, ve a decirle a mis familiares de que cambien su manera de vivir para que no vengan a sufrir aquí el infierno donde estoy yo. Pero ahí Abraham creo que le contesta y le dice, ellos tienen a los profetas. Las mismas oportunidades que tú tuviste para arrepentirte las van a tener ellos. Ellos ya tienen a los profetas. Tú ya tienes a la palabra del Señor, la palabra profética más confiable. No hay ninguna excusa de decir de que yo no fui a la iglesia por aquel hermano, porque ya tienes a los profetas aquí. Es que yo no fui a aquella iglesia porque predicaban una palabra bien dura y a mí no me gustaba. Siento que no era lo que necesito. En realidad, ¿sabes lo que necesitas? Yo creo que Dios sí sabe lo que necesitas, porque el corazón es engañoso, lo dice Jeremías. Entonces, ¿por qué actuamos de esa manera como si supiéramos todo? ¿Por qué nos excusamos en decir no puedo cuando ni siquiera hemos intentado cambiar? ¿Por qué nos excusamos en ese tipo de cosas si no nos gusta hacernos responsables de las cosas que hacemos e intentar cambiar con la ayuda de Dios? Es algo bastante duro de decir, ¿verdad? Pero considero que es lo que Dios me dijo que les dijera hoy. Así que Dios les bendiga. Muchas gracias a los que se quedaron toda la prédica. Hoy no llovió, gracias a Dios, no tuve que gritar tanto. Vamos a orar. Si tú has escuchado este mensaje y quieres reconciliarte con Dios, o si has escuchado este mensaje y quieres aceptar a Jesús en tu corazón, puedes hacerlo. Yo voy a orar por ti. No hace falta que lo pongas en los comentarios, aunque si lo quieres hacer, puedes hacerlo. Lo puedes hacer personal, solo tú y Dios. Y bueno, después me puedes escribir a mí si has aceptado a Jesús, para que con la ayuda de Dios podamos orientarte en este camino de la fe. Así que inclina tu rostro, vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial que estás en gloria, gracias por tu amor y por tu eterna misericordia. En esta hora te queremos pedir perdón por todos nuestros pecados, poderoso Señor. Perdónanos por alejarnos tanto de tu palabra, poderoso Señor. Perdónanos por creernos autosuficientes y pensar que nosotros sabemos lo que necesitamos cuando solo tú, poderoso Rey, lo sabes. Eres santo y no hay nadie como tú. En esta hora lloro por todas aquellas personas que necesitamos reconciliarnos contigo, poderoso Señor. Te pido que nos perdones por todos nuestros pecados, que nos ayudes a cambiar nuestra manera de vivir, que nos ayudes perdón, Señor, que nos ayudes a cambiar nuestra manera de vivir, poderoso Señor. Eres santo, mi Rey, y no hay nadie como tú. Nos reconciliamos contigo. Y todas aquellas personas, poderoso Señor, que quieran aceptar a Jesús en su corazón,
quizás lo van a ver después esta live, o quizás están viéndolo ahorita. Yo te pido que tú obres en sus corazones y que tú puedas obrar en sus vidas para que cada día puedan buscarte y puedan adorarte y bendecirte. Yo los bendigo en el nombre poderoso de Jesús y los fortalezco. Muchísimas gracias por compartir la palabra tuya, por darnos este privilegio que sabemos que no lo merecemos, pero es por tu gracia que nosotros lo tenemos, poderoso Señor. En el nombre poderoso de Jesús, yo bendigo a todas las personas que se conectaron, que están conectadas y que se conectarán a este en vivo. Que tu gloria se manifieste en ellos y que tú puedas estar ahí abrazándolos y diciéndonos en lo que podemos cambiar para servirte mejor y arrepentirnos de nuestros malos caminos. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Muy bien, hermanos, espero que haya sido de muchísima bendición este en vivo que tuvimos. Le damos gracias a Dios por haber hablado a nuestras vidas y bueno, cualquier idea o sugerencia me puedes escribir a mí personalmente o a la página de Gamaliel. Si aceptaste a Jesús o te reconciliaste, puedes escribirnos también para orientarte en lo que puedas hacer para buscar más del Señor. Dios les bendiga y no se olviden de orar antes de dormir y si no han comido, pues buen provecho.